Hola, ¿cómo están? Seguimos con nuestros estudios en nuestra serie de Fundamentos de la Fe. Hemos estado viendo la iglesia, lo que es la iglesia. Las últimas veces vimos la misión de la iglesia. Vimos que una de las cosas que la iglesia debe hacer es glorificar a Dios, adorar al único que nos ha dado vida. Y hoy vamos a enfocarnos la atención en otra misión o asunto importante de la iglesia, que es edificarse o edificar el cuerpo de Cristo. En primer lugar, Pablo nos recuerda lo que la iglesia es en 1 Timoteo capítulo 3, verso 14 al 15, donde nos dice: esto te escribo aunque tenga la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. O sea, nosotros tenemos la verdad, y algunos pueden decir como Pilato en su tiempo, ¿qué es la verdad? Y es muy simple, porque Jesús contesta esa pregunta cuando él dice en Juan capítulo 17, verso 17, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que si una iglesia no lleva la palabra de Dios a las personas, entonces adivinen lo que las personas están perdiendo la verdad. Están perdiendo las verdades de Dios que se encuentran en la palabra de Dios. Por lo tanto, ya no van a ser columnas y baluarte o fundamentos de la verdad. Ahora, pueden no estar de acuerdo en eso, pero si ustedes no son personas que han sido enseñados o que enseñan la palabra de Dios, si no han sido conducidos por la palabra de Dios, por la Biblia, o no conducen por la Biblia, entonces le estás entregando o te están dando las propias ideas, filosofías de este mundo, y obviamente eso es algo vacío, no debido a que yo lo diga, sino porque Pablo nos dice a través de la palabra de Dios, a través de la inspiración de Dios, aquello. Dice en Colosenses capítulo 2, verso 8 al 10, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Se dan cuenta la diferencia que hay? Miren que nadie los engañe. Y la razón por la que él quiere que ellos estén en guardia, que estén atentos, que pongan atención, es que este mundo está tratando de engañarnos, de engañar a todos, de arruinar completamente todo. El asunto es cómo: a través de ideologías, a través del engaño, a través de las tradiciones de los hombres y todas estas cosas que son simplemente principios básicos de este mundo. No hay absolutamente nada de profundidad en ellos, no hay nada que realmente vaya a ayudar como el Señor quiere cuando uno lee y aplica su palabra a la vida. Entonces, si tú quieres saber lo que es Dios, si quieres estar completo en esta vida, entonces necesitas acercarte a Jesús y llenarte de su palabra, que es la verdad. Así que vamos a continuar con nuestro estudio. Entonces vamos a orar para seguir aprendiendo más de la palabra de Dios. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu palabra, te damos gracias por poder seguir aprendiendo de ti. Te pedimos, Señor, que tú ayudes a cada uno de los que va a escuchar este estudio, Señor, que tu palabra sea la que haga vida en sus corazones. Te damos gracias porque podemos, Señor, aprender, porque podemos, Señor, estudiar tu palabra en libertad. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, los carpinteros, cuando cortan tablas, miden cada tabla con una
escuadra, de carpintero, una regla en forma de L, que forma un ángulo recto exacto. Si un hombre corta una tabla de otra manera que no sea como la que les decía anteriormente, con un ángulo recto, es muy posible que quede chueca, torcida, y la tabla va a tener que ser recortada para que se conforme a la escuadra del carpintero. Para el cristiano, la Biblia es el instrumento por el cual cada pensamiento espiritual debe ser cuadrado. Allí debe encajar. Cada idea debe ser aceptada o rechazada de acuerdo si cumple o no el estándar de la palabra de Dios, que es iluminada por el Espíritu Santo. Vamos a ver eso esta tarde, la importancia de la palabra de Dios siendo enseñada en la iglesia. Ahora, es asombroso hasta donde muchos han llegado, oído de lo que la iglesia debe ser, el pilar y el fundamento de la verdad. Entonces, la misión de la iglesia, como veíamos la semana pasada también, ¿cuál es el segundo punto de la misión de la iglesia? El segundo punto es que la misión de la iglesia es edificar el cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo es la iglesia. Ahora, esto puede asombrar a algunos, pero la tarea básica de la iglesia es enseñar sana doctrina. Ahora, yo sé que algunos pueden discutir que no va a atraer a las personas dentro de la iglesia, que es aburrido. Y van a decir una u otra cosa con respecto a esto. Por lo tanto, se han ideado formas para atraer a las personas en la iglesia. Y una de esas formas es entreteniéndolas, haciéndolas a ellas poner contentas, reírse, contarles chistes, haciéndolas sentir bien, agasajarlas. Pero ¿saben qué pasa con esto? Que al final, si eso es lo que los llevó a la iglesia, entonces tú tendrás que seguir atrayéndolas con formas para conservarlos en la iglesia. O ellos se van a aburrir y se van a ir. Y lamentablemente vemos qué sucede hoy en día así. Todo es acerca de las personas, de los individuos, y no lo que Dios desea. Y déjenme mostrarles un poco lo que yo quiero decir en cuanto a la tarea primaria de la iglesia, que es enseñar sana doctrina. Y que no es, obviamente no es mi idea en absoluto. Pablo nos dice en Tito, capítulo 2, verso 1, dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tú habla de acuerdo a lo que es la sana doctrina. Y más adelante dice, en Tito 1:9, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces no hay que equivocarse. La doctrina sana conduce a la fe sana y al hablar sano. Y el hablar sano nos ayuda a crecer en el Señor, porque eso va a significar exhortarse y animarse mutuamente de manera sana. La palabra griega que Pablo usa para sana aquí es jugiano, y de esta palabra viene la palabra higiénico. Por lo tanto, Pablo está hablando de sana doctrina, sana saludable, doctrina que es incorrupta. Y si un pastor, un maestro, no trae doctrina sana, saludable a su congregación, entonces él es responsable de hacerlos enfermizos, insalubres
con poca sanidad, por decirlo. Y referente a este asunto, un escritor que es John Stott escribe lo siguiente. Él dice: la predicación expositiva es una disciplina muy exigente. Quizás por ello es tan poco frecuente, solo la realizarán aquellos que estén preparados para seguir el ejemplo de los apóstoles y decir: no es justo que dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces, la predicación sistemática, dice John Stott, de la palabra es imposible sin un estudio sistemático de la misma. No es suficiente un examen superficial de algunos versículos durante nuestra lectura diaria, ni el estudio de un pasaje solo cuando tenemos que hablar sobre el mismo. No, hemos de sumergirnos diariamente en las Escrituras. Debemos estudiar no solamente las minucias lingüísticas de unos pocos versículos, sino que hemos de sacar el telescopio y escudriñar los anchos espacios de la palabra de Dios, asimilando el gran mensaje de su soberanía divina en la redención de la humanidad. Es una visión, dice John Stott, hablando de Charles Spurgeon, que escribe: alimentarse del alma misma de la Biblia hasta llegar a hablar el lenguaje de las Escrituras y hasta que el espíritu esté sazonado con las palabras del Señor, a fin de que nuestra sangre sea bíblica y la esencia misma de la Biblia brote de nuestro interior. Eso dice John Stott en uno de sus libros. Entonces el pastor es responsable de las ovejas que Dios le ha confiado, de darle la sana doctrina saludable, y que solo va a ser posible a medida que estudia la palabra de Dios y luego lleva a la gente lo que Dios le ha mostrado cuando Él enseña a través de la palabra de Dios. Y nuevamente, no nos equivoquemos. Si la iglesia debe estar protegida de falsas doctrinas, entonces se le debe enseñar sana doctrina. Y aquí déjenme aclararles un poquito el peligro de esta manera. Hoy en día tenemos un problema de peso y es muy peligroso. Generalmente salen noticias en relación a esto y constantemente se está diciendo el aumento de peso de los niños. Tenemos problemas de obesidad mórbida, y las personas que tienen estas enfermedades desarrollan diabetes, enfermedades cardíacas y otras enfermedades que se asocian con personas generalmente mayores. Sin embargo, están en los niños, en los adolescentes. Y la solución que sacaron para rectificar este problema es la gastroplastía, que es conocido también como un engrapado del estómago, la operación. Y este procedimiento es una operación restrictiva para el control del peso. Y lo que ellos hacen es que con grapas y cintas crean de alguna forma una bolsa gástrica más pequeña. Y en el fondo de la bolsa está un agujero a través del cual el contenido de la bolsa puede desembocar en el resto del estómago y de allí al tracto gastrointestinal. En otras palabras, hacen más pequeño su estómago, así no comen demasiado. Y este procedimiento para los niños y a los adolescentes se está acrecentando cada vez más. Ahora, aquí está el problema. En lugar de tratar con el asunto, tratar de rectificar los efectos de este problema haciendo algo que es muy invasivo y no se sabe a largo plazo los efectos de esta cirugía. Obviamente no es fácil perder peso, pero la solución muchas veces es más fácil. Es ejercicio y un régimen saludable. Y obviamente esto va a tomar más tiempo y quizás va a tomar años para volver a bajar de peso, pero en general vale la pena. Ahora, apliquemos esto a la iglesia. Si se ha estado alimentando a la gente por años con comida chatarra,
simplemente enseñando basura, y la iglesia se ha vuelto perezosa, enferma, y como una adicción, simplemente la gente no puede dejar de ingerir estas cosas, y la iglesia son más que felices dándole a ellos aquello, con tal de que sigan yendo a la iglesia y sigan obteniendo lo que ellos quieren obtener. Lo que se ve son iglesias donde en su mayor parte van a ser simplemente espectadores que se sientan en los bancos de la iglesia, en las sillas, pero no están involucrados en el trabajo del ministerio, porque ellos esperan que todos los demás lo hagan por ellos mientras ellos se llevan los beneficios que simplemente estar como un espectador. Quizás están allí por lo que pueden obtener y no lo que ellos puedan dar a la gente para bendecir, que es en el fondo el servicio. Ahora, yo no digo que aun cuando les da la enseñanza sana a las personas y a la gente en general van a ser saludables, espiritualmente hablando. No significa que necesariamente va a ser así, porque depende de ellos tomar la palabra de Dios y luego aplicarla a sus vidas, estar involucrado en el ministerio, porque eso es lo que estamos llamados a hacer, a involucrarnos en el ministerio, porque nosotros somos parte, somos el cuerpo de Cristo, y un organismo saludable obviamente se cuida a sí mismo. En Efesios capítulo 4, Pablo habla de las personas que Cristo le ha dado a la iglesia, o los oficios, los dones que Dios le ha dado a las iglesias, y nombra a los evangelistas, pastor, maestros, y la razón por la que Cristo dio estas personas o estos oficios, estos dones a la iglesia es, como nos dice el versículo 2 al 16 de Efesios 4, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo y en aquel que es la cabeza, que esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Se dan cuenta? Cristo dio a estos hombres dotados, a estas personas con dones, y ellos están capacitados solo por la gracia de Dios y no que sean personas especiales, y han sido dotados, o Dios les dio los dones para que perfeccionen a los santos, y de esta manera los santos puedan salir y puedan hacer la obra del ministerio. Y es por esto que enseñamos la palabra de Dios aquí en Calvary Chapel. Hemos enseñado la Biblia casi completa, hemos hecho estudios en profundidad, casi de todos los libros, y el primer deber de un pastor es enseñar la palabra de Dios. Y si él no lo hace, hay que preguntarse por qué no lo hace. Charles Spurgeon dijo, cuando él tenía una preocupación en su tiempo, hace mucho tiempo atrás, ya como hemos avanzado casi 200 años, él escribió en todas las partes: esto es apatía. A nadie le importa si lo que es predicado es verdadero o falso. Un sermón es un sermón, sea cual sea el tema, solo que mientras más corto mejor. Él escribió eso 100 años atrás, y me pregunto lo que él diría hoy si estuviese viendo lo que son las reuniones de hoy. ¿Y por qué la iglesia está en esta condición? De hecho, en una encuesta
de pastores, iglesias, se descubrió que solamente el 94% de las iglesias no han presentado específicamente el mensaje del Evangelio en un año X. Imagínense, el 94% de las iglesias no han presentado el mensaje del Evangelio. En otras palabras, se dio parte del Evangelio, quizás centrado en el amor de Dios, quizás sin describir la necesidad de ser salvo, quizás sin decir que su pecado lo ha separado de Dios, quizás sin decir que la salvación viene solamente a través de Cristo. Pero Pablo nos recuerda en Romanos capítulo 1, versos 16 al 17, él dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Y Pablo nos dice en 2 Timoteo 4, del versículo 3 al 4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Y se dan cuenta la razón por la que no quieren doctrina sana? ¿Por qué no quieren doctrina saludable? Es porque simplemente ya no la desean. Están en busca de lo que ellos mismos desean, o sea, en lugar de lo que Dios desea, lo que ellos tienen. Se amontonan, ¿cierto? Maestros conforme a sus propias deseos. De hecho, la palabra griega que Pablo usa para deseo o para concupiscencia es una palabra que habla de codicia o lujuria. En otras palabras, debido a sus propios deseos, a sus propias codicias, ellos van a encontrar a los maestros que les van a enseñar doctrina no sana. También ellos no van a sufrir, o sea, dicen, no van a aguantar la sana doctrina. No van a aguantar la doctrina saludable. Se van a negar a aferrarse a la doctrina sana, porque ya no la toleran. Y encuentro muy interesante eso porque hay muchos en la iglesia hoy en día quienes se rehúsan a tolerar la sana doctrina. ¿Y por qué? Porque tienen comezón de oír. Quieren encontrar a maestros que les digan lo que ellos quieren escuchar. Nada más. Cosas que satisfagan sus deseos. Cosas que satisfagan sus deseos carnales. Y lo triste es que hay muchos por ahí que están dispuestos a darle lo que ellos quieren, en lugar de lo que necesitan. Y el asunto es el siguiente, cuando te apartas de la verdad, sigues creyendo en algo. Y Pablo dice aquí que quienes se apartan de las verdades, de la palabra de Dios, creen en cualquier cosa, en cuentos. Pero lamentablemente es así. Y un solo ejemplo para que vean lo que quiero decir. En cuanto a ser religioso o no cristiano, no creer en una mentira en lugar de la verdad, en lugar de la verdad de la palabra de Dios, dígame si esto es un cuento de hadas o no. Por ejemplo, se dice que nuestro destino al morir es atravesar una serie de cielos y más allá hasta que un día nos convirtamos en dioses de nuestro propio planeta. Como Elohim es Dios de la Tierra, viviendo en un planeta llamado Kolob. Cuando somos dioses de nuestros propios planetas, pasamos el resto de la eternidad teniendo relaciones celestiales con un harén de diosas esposas, engendrando bebés espirituales para poblar la tierra de la que somos dioses. Joseph Smith y los mormones enseñan eso, y ellos se han desviado hacia las fábulas. Y como pueden ver, cuando la iglesia se aleja de la palabra de Dios,
Cuando la iglesia se aleja de la enseñanza sana y saludable, ya no es el pilar y fundamento de la verdad, sino que se va a aferrar y va a compartir cuentos de hadas, historietas que no van a llevar a la gente a la vida eterna, sino que lamentablemente nos van a llevar a la condenación. Así que hay que orar. Padre, te damos gracias por esta tarde, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a mantenernos apegados a tu palabra, Dios, a sostenernos en ella, a ser guiados por ella, Dios, como nos enseña tu propia palabra, que sea nuestra lumbrera a nuestros pies. Te damos gracias por este día y bendice a tu iglesia, Dios. Bendice a la gente en Arica, bendice a los hermanos que hoy escucharon en el estudio. Te pedimos, Señor, por cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.